Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el famoso torneo de Nueva York 1927. Ahora veremos una interesante partida disputada en la novena ronda, jugada el 2 de marzo de 1927, con las piezas blancas Alexander Alekhine y con las piezas negras Frank Marshall. Corresponde a un gambito de dama rehusado. Alekhine inicia el juego con D4, caballo F6, responde Marshall, caballo F3, E6, C4, D5, alfil G5, H6. Bueno, la práctica, comentaba Alekhine, de los últimos torneos, parece que sugerir que el blanco no pasará apuros para obtener una ventaja duradera tras esta jugada. Normalmente el negro hace esto, H6, solo por miedo al plan de desarrollo del blanco recomendado por Capablanca, consistente en desarrollar el caballo blanco por D2 para poder tomar en C4 en caso de un eventual D por C4 de las negras. Es bastante cuestionable, comentaba Alekhine, no obstante, que este sistema pueda dar al blanco una ventaja significativa si el negro, en lugar de jugar el pasivo C7, C6, innecesario si el blanco desarrolla el caballo por C3, necesario, mejor dicho, si el blanco desarrolla el caballo por C3, el negro tendría que jugar C7 a C6. Pero en caso contrario, libera el momento oportuno el juego en el centro mediante C7, C5. En cualquier caso, esta línea requiere análisis más profundo antes de descartarla totalmente, como estaba Alekhine. Entonces, respuesta del blanco: alfil por F6, dama por F6, caballo C3, juega Alekhine, alfil B4. Relativamente lo mejor, si el negro trata de evitar el cambio del alfil con la jugada C6, las blancas logran una pequeña pero importante ventaja con la movida dama B3, seguida de E2, E4. Daba las blancas un juego superior. Está mostrado en la partida de Bulger, Sir Thomas, del torneo de Hastings del año 1927. Entonces, alfil B4, dama B3, C5. Si este contraataque fuera correcto, estaríamos obligados a considerar insuficiente la maniobra blanca iniciada con alfil G5. Pero en realidad el doble avance del peón C otorga posibilidades al negro solo contra un juego impreciso por parte del primer jugador, es decir, que conduce a las blancas, como sucedió por ejemplo en la partida de Gogoliu Marshall de Moscú el año 1925. Por otro lado, simplemente liquidar la tensión central garantiza al blanco una ventaja palpable, sea posicional o material, como veremos a continuación. C por D5. Esta jugada empleada también por Gogoliu en la partida citada del año 1925 frente al mismo rival, Frank Marshall, probablemente no es la más fuerte. Era más correcta, según Alekhine, haber jugado D por C5, caballo C6, C por D5, E por D5, A3, alfil por C3, B por C3, y al negro le costará mucho recuperar el peón de gambito. Entonces, la otra línea era alfil por C5 y el blanco responde simplemente E3, dando desarrollo al flanco del rey, con una posición interesante. Donde tenemos a C5 de las negras, D por C5, C por D4. Una idea interesante que en todo caso promete más a las negras que E por D5 por D por C5. Y no A3 como jugó Gogoliu, sino Alekhine hubiese jugado D por C5. Entonces, C por D4, una idea interesante. Las blancas ahora continúan la partida con grandes complicaciones, pero Alekhine ha previsto todo. Dama por D4, pero no D por E6 debido a caballo C6, E por F7, rey F8 y el desarrollo rápido de las piezas
blancas, negras mejor dicho, ya dejan desventaja. Acá ya hay una pérdida, ¿no es cierto?, de posición por parte de las blancas. Quedarían muy incómodas las blancas. Entonces, dama por B4 eliminando este complejo alfil. D por C3. D por E6. Buena jugada. La única posibilidad, comentaba Alequín, de jugar a ganar, ya que tras torre C1, E por D5, dama por C3, dama por C3 jaque, torre por C3 y caballo C6, el blanco tendría solo una ventaja insignificante. Entonces tenemos D por E6, alfil por E6. Dudosa jugada. Parece que en este punto del torneo Marshall ya estaba tan desmoralizado que aquí optó por evitar todas las complicaciones, incluso al precio de un peón, más acorde con su estilo táctico y combinativo, y además objetivamente mejor. Alequín da la siguiente línea, que la vamos a ver inmediatamente. C por B2 por parte de las negras, E por F7, jaque, rey por F7, torre B1, alfil B5, torre por B2 y torre C8. Buena jugada. No caballo C6 por dama por B7 jaque, rey G6, dama por C6 con ventaja decisiva de las blancas. Entonces, torre C8. Y ahora el blanco debe jugar con mucho cuidado para conservar su ventaja material y convertirla en victoria. Siempre hay que oponer la máxima resistencia al rival. Entonces, alfil por E6, dama por C3, correcto. Las blancas ya no tienen nada que temer y la única pregunta es si la pequeña ventaja de desarrollo del negro es suficiente para compensar el peón de ventaja del que disfruta el blanco desde el gambito planteado por la jugada 7. ¿Cuál fue? La movida 7, C5, ¿no es cierto? Volvemos a la posición. Dama C3 por C3, caballo C6. Esta jugada, que plantea una especie de trampa, es ilógica porque el negro tiene que cambiar las damas igualmente. Era un poco mejor, comentaba Alequín en la época, dama por C3 jaque, B por C3 y caballo D7, para que este caballo pudiera participar en el asalto al peón C blanco vía B6 o F6 a D5 o de B6 a A4. Entonces tenemos caballo C6, E3, buena jugada, lo más sencillo, mejor que haber jugado dama por F6, G por F6, A3 y enroque largo, y la presión del negro, A3 hay que hacerlo para impedir caballo B4 a las negras, y la presión del negro sobre las columnas abiertas D y G podría ser molesta. Entonces, E3, dama por C3, si enroque corto, entonces ahora ya es distinto, dama por F6, G por F6 y A3 con ventaja de las blancas. Entonces, dama por C3, jaque, B por C3, torre C8, alfil D3, no caballo D4, por caballo por D4, C por D4, torre C2 y se acaba, se fuma, incluso quedan mejor las negras, la ventaja blanca. Entonces, alfil D3, controlando la casilla C2, enroque corto, caballo D4, alfil D5, F3. Por supuesto, no es posible enroque debido al caballo E5 con ventaja de las negras. Entonces tenemos F3, caballo E5, rey D2, el rey va hacia el centro del tablero, torre C5, E4, la presión del negro sobre la columna C
se ha vuelto bastante molesta, comentaba Lequín, especialmente porque ahora el blanco no dispone de contrajuego real. Las blancas intentan con esta jugada simplificar la posición, lo que les permitiría ocupar la columna D justo a tiempo para neutralizar el impacto del adversario sobre la columna C. Estos son los planes estratégicos que se diseñan y con la correcta táctica llegan a buen puerto. Alfil C4, alfil por C4, si alfil C2 sería una jugada débil por torre F, C8 seguido de alfil A6 con ventaja de las negras. Alfil por C4, caballo por C4 jaque, rey E2, caballo A3, buena jugada. Torre A C1, torre F C8. La anterior jugada de caballo fue excelente al impedir, del caballo negro, al impedir un posible contraataque sobre la columna B y limitar así las posibilidades del blanco de llegar a defender su peón C. Pero ahora el negro no está atento y permite al enemigo conservar su ventaja material mediante una maniobra oculta. Lo indicado era la jugada G6, impidiendo la penetración del caballo vía F5, tras lo cual el blanco aún tendría que sufrir grandes dificultades tácticas para imponer su ventaja. Veremos cómo este comentario es efectivo. Torre FC8, caballo F5. Torre 8, C7, peor hubiese sido rey F8, ya que la siguiente jugada del blanco sería aún más fuerte. Nos referimos a torre H, E, D1, donde es imposible capturar en C3 debido al mate ahí en torre D8. Entonces, torre 8, C7, torre H, D1, nuevamente esta fuerte jugada, caballo D5, o la siguiente variante indicada por Alequín, torre por C3, torre por C3, torre por C3, torre D8 jaque, rey H7, torre D7, torre C2 jaque, rey D3, torre por G2, torre por F7 y obviamente el peón pasado blanco E sería muy fuerte con la jugada realizada por las negras, caballo B5, espera acabar capturando el peón C sin ceder la séptima fila al blanco. C4, caballo A3, caballo E3, buena jugada. La clave de la maniobra iniciada en la jugada 22. Nos referimos a la movida caballo F5, que permite que el caballo salte a esta casilla. Entonces, caballo E3. El peón C no puede ser capturado ahora debido a la réplica caballo T5, ganando la calidad, pero dentro de una jugada se tornará un arma terrible contra la cual el negro no tendrá defensa alguna. La fase final no está exenta de interés, como siempre jugaba Alequín en forma muy correcta a los finales de partido. Rey H7, torre D5, torre 5 a C6, evitando el cambio para seguir con la amenaza en C4, rey D3, B5, C5. El B5, lo voy a explicar, es debido a que el blanco amenazaba con la jugada, en este momento, torre A5, con posición muy difícil para las negras, perdiendo su caballo. Entonces, B5, C5, creando un peón pasado en la columna C, B4, para trasladar el caballo a C3 vía D5. El blanco lo va a impedir. Caballo F5, G6, sacando la torre ahí para darle aire. Caballo D4, buena jugada. Torre por G2. Bueno, el caballo en D4 impide el plan mencionado en el comentario que hicimos anteriormente y prepara la marcha triunfal del peón C.
torre por G2, C6, torre por A2, torre D7, torre C8, torre por A7. Buena jugada, pero no C7 debido a B3, caballo por B3 y caballo B5 con posibilidades para las negras. Torre por A7, B3, caballo por B3, caballo C2, tratando de complicar las últimas chances para las negras. Si torre D8, torre D7, pero no caballo D4 por torre por D4 y el negro gana la partida. Qué increíble. Entonces a torre D8, torre D7 sería la jugada. Bueno, caballo C2 jugaron las negras, torre por A2 jugó Alekhine, caballo B4 jaque, rey D4, caballo por A2, torre C4 controlando la casilla B4, rey G6. Bueno, Alekhine mencionaba que ya vamos a llegar a eso. La ventaja es increíble en este minuto, un final muy interesante. Rey C5, rey F6, torre D4. Una alternativa que era inmediatamente haber jugado rey B6, era otra posibilidad, pero torre C2 hubiese sido un error. También por el mismo chiste. La horqueta, torre por C6 seguido de caballo B4 jaque y superando inmediatamente todos los problemas en el final para las negras. Entonces, torre D4, lo que significa que hay que estar alerta en todo momento de la partida de ajedrez. Caballo C3, torre C4, buena jugada, caballo E2, rey B6, torre B8 jaque, rey A7, torre por B3, C7 y ya no hay nada más. Torre A3, rey B7, torre B3 jaque, rey C6 y las negras abandonan porque es imposible detener al peón blanco la coronación. Una muy bonita partida de Alexander Alekhine donde nos deleitó con su excelente juego en la apertura, el medio juego y traspaso rápido hacia los finales de partida. Por eso hay que estudiar finales de partida porque ahí se ve cuando el jugador tiene la técnica. Algunas partidas cuando se logra ventaja comentan posteriormente, ahora el resto es cuestión de técnica, pero la técnica hay que adquirirla a través del estudio y el conocimiento de las partidas de los mejores jugadores de todos los tiempos, a lo que llamamos los clásicos del ajedrez. Por eso estamos mostrando en mi canal de YouTube partidas jugadas en las mejores épocas del ajedrez mundial. Muchas gracias y nos estaremos viendo prontamente con más partidas de este interesantísimo torneo de Nueva York del año 1927.